Buenos días a todos. Hoy es el tema número 10 que corresponde a la redacción de un artículo de tipo Scoping Review. En este momento vamos a ver primero que es un artículo científico en el área de medicina y después nos vamos a abocar al tema del Scoping Review. Entonces, cuando nosotros hablamos de un artículo de investigación, hablamos de un documento formal que presenta resultados originales y que está basado en una metodología estrictamente científica. ¿Cuál es su objetivo principal de un artículo de investigación? Comunicar un nuevo conocimiento a una comunidad específicamente científica, en este caso en el campo de la medicina. Los profesionales que están involucrados, tanto técnicos en el área o científicos en el área. Y otro de los criterios es que tiene que pasar una revisión por pares para que garantice su calidad, su validez y su originalidad. Basado en estos criterios del artículo de investigación, por ejemplo, aquí tienen un artículo, una revista indexada, puede estar en inglés, en español. ¿Cuántos tipos de artículos hay? Bueno, en general hay dos grupos grandes en la clasificación en el área médica. Uno es artículos primarios y otros secundarios. El primario, el más importante, es el artículo original. ¿Ya? Entonces, este artículo original a su vez puede ser un estudio observacional o experimental. De ahí hay unas variedades como el artículo breve, el reporte de un caso o una serie de casos, la carta al editor. Entonces, o una editorial que es ya específicamente de la revista. Pero en el campo secundario hay una variedad. Una de ellas, la más importante en su área, es la revisión sistemática, junto con el metaanálisis. ¿Cuáles son los componentes de un artículo científico? Uno de ellos, quizás el componente más trascendente, es la originalidad. Por supuesto que tiene que tener una estructura a esta originalidad. Y hay un formato universal, el formato MRID, que no es necesariamente para medicina, pero sí que se maneja de manera global en la ciencia para la publicación. Otro de los componentes adicionales es el tipo de lenguaje, que es formal, va a una audiencia especializada y tiene citas y referencias rigurosas, porque así lo amerita este tipo de artículos. Entonces aquí tienen un ejemplo de cómo los componentes de un artículo, que van desde el título en el idioma original y en el idioma en inglés, su filiación, su resumen en su abstract, la parte introductoria, los materiales y los métodos y los resultados, ¿no? Junto con luego su discusión y sus conclusiones y algunas informaciones suplementarias. Estas imágenes se las traigo acá porque esta es una plantilla, que es lo que normalmente debería hacerse en una revista, presentar una plantilla. Entonces lo comento porque vamos a ver la estructura en este momento, de lo que ya en este momento les he manifestado. La primera parte son las partes preliminares. Aquí va el título, el autor o los autores, el resumen que incluye sus palabras claves. Y tenemos la parte del cuerpo ya en sí del artículo. Aquí está la introducción, material y métodos, resultados y la discusión y la conclusión que van juntos. Y por supuesto las partes finales que vienen a ser la bibliografía o los documentos adicionales, que no necesariamente son imprescindibles, esos ya son opcionales. Entonces, vamos a definir en tres dimensiones todo lo que vamos a ir mencionando
acerca de cómo confeccionar un artículo de revisión de tipo Scoping Review. Uno de ellos es el contenido. Significa a la sustancia, a la información o los datos, a las ideas que presenta el artículo. Por supuesto que este es el núcleo de la investigación. La redacción, que se refiere a cómo expresarlo. Aquí tiene que ver mucho la parte comunicativa y sí, en verdad, es necesario aclarar que esto es un arte, porque se precisa de ser clara, coherente, efectiva, y eso no es tan fácil, al menos para comunicar la idea a un lector. Cuesta un tiempo largo de adaptación y de aprendizaje. En cuanto al formato, el formato ve la presentación visual, la estructura del artículo, si cumplen los requisitos de acuerdo a cada revista. Entonces esto puede variar o modificar. Sin embargo, en el área médica la tenemos bastante claras cuáles son los formatos. El éxito de una presentación de un artículo científico es que el contenido sea sólido y novedoso, que la redacción sea clara e impecable y que el formato sea estricto a la revista y correcto. Entonces, con estos tres componentes yo aseguro que el artículo es exitoso. De ahí ya tendría que ver en otra fase a dónde lo voy a presentar, a qué revista lo voy a dirigir. Ya ese es otro tema que lo trataremos en la siguiente semana. ¿Cuál es la estructura de un Scoping Review? Bueno, la estructura de un Scoping Review es similar al formato IMDC. Y entonces no hay mucha diferencia. Hay algunas particularidades que los iremos manifestando en el transcurso de los minutos. Algunos detalles en cada área. Entonces, vamos partiendo por el título. El título en el contenido, ¿qué tiene que tener? Las variables o las categorías del estudio, la unidad de análisis abordada, en este caso la población y su contexto, con un máximo de 20 palabras. Ese es el estándar. Cabe decir que debe decir explícitamente el título como un subtítulo o 2 puntos, la revisión exploratoria o un Scoping Review. El título debe ser atractivo, no debe decir el lugar y el tiempo porque no es el caso de este tipo de investigación y tiene que ser en 2 idiomas, en español, porque nosotros escribimos en español y su defecto en inglés también. La afiliación tiene que ver con autores, desde quién es el autor corresponsal hasta el mentor, con sus nombres y apellidos según las reglas de cada revista, el grado profesional y académico de cada autor, el lugar de actividad que podría ser profesional, una institución pública o privada prestadora de salud, o una academia, como puede ser desde una unidad de investigación hasta una universidad. Aquí vemos ahora el abstract. El abstract es la parte más sustancial, digamos, inicial, con que el lector comienza a involucrarse en la lectura de su interés, en la lectura y en el interés que va a tener. Y entonces el resumen debe tener bien claro el objetivo de estudio, describir los aspectos metodológicos medulares, como el tipo de enfoque, el diseño de investigación, la muestra abordada, los instrumentos de recolección. Por supuesto, describir los principales resultados y la conclusión más importante. La extensión máxima aquí es de 200 palabras según el promedio de la mayoría de las revistas. Ojo, a veces algunos solicitan agregarle antecedentes y otros solicitan que se subdividan el tema, el texto, el párrafo en varias áreas como subtítulos. Eso ya dependerá de cada revista. Las palabras claves
que en el caso de nuestro idioma nativo, que es el español, se hace a través de los escritores de ciencia de la salud, y en inglés su contraparte por el MESH, en número de 3 en promedio. Una cosa que también hay que aclarar, que el Astra debe estar en inglés y debe ser por lo general en americano, salvo que la revista mencione que debe ser en inglés británico. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen un título que se ha hecho en español. Acá ustedes tienen la versión en inglés. Aquí tienen el resumen y por supuesto el Astra en inglés con las palabras claves y su filiación. Aquí cabe aclarar el ORCID, que ya esto es bastante común en este momento, el correo electrónico y el lugar de la afiliación de este autor. En la parte de la introducción, que estamos ya en el cuerpo del artículo, aquí tenemos en su parte de contenido realidad problemática, que podría ser apoyada por una revisión sistemática. Algunas veces algunos autores prefieren no colocar la realidad problemática, dado que aquí hay una particularidad en los artículos en este tipo de revisión sistemática. Entonces, a veces se obvia esto y se va directamente al marco teórico. Y entonces en el marco teórico sí tenemos que estar apoyadas por artículos de revisión, revisiones sistemáticas, revisiones narrativas. Recomendaciones: no utilizar tesis ni revistas. También luego se menciona en esta parte los antecedentes, que pueden ser en promedio de entre 3 y 5 los mejores estudios que haya en el tema. Por supuesto, de bases indexadas, confiables, como PubMed, Scopus, Embase, Web of Science. La justificación aquí sí tiene una particularidad. Se tiene que expresar en la redacción por qué exactamente se requiere de realizar una revisión sistemática de tipo exploratoria. ¿Por qué? Porque el campo probablemente que abordamos es complejo y heterogéneo, o no ha sido en alguna oportunidad revisado. De ahí el nombre de exploratorio, y aclaro esto. El objetivo general, y en algunos casos específicos se prefiere que sea general, se utilizan verbos como mapear, explorar o identificar. Estos dos primeros, mapear y explorar, son los clásicos utilizados en la introducción de un artículo de investigación de tipo Scoping Review. La redacción está redactada en prosa, sin subtítulos, en tercera persona y en pasado de modo indicativo. Esto no es diferente a los artículos científicos estándares. El formato también se prefiere que sea una página y media como máximo, y aquí doy algunas recomendaciones. El número de párrafos que debe tener cada área. En promedio, la mayoría está en el marco teórico y luego los siguientes en antecedentes, y ya la justificación y los objetivos generales, un párrafo cada uno. Como por ejemplo aquí pueden ver ustedes la introducción. Aquí se parte directamente del marco teórico, se habla de los antecedentes, un párrafo bastante grande, sí, recomiendo que ese párrafo sea el más grande de todos, la justificación y el objetivo general en este caso. La metodología, esto es medular. Esto sí es medular porque ustedes saben que las revisiones sistemáticas tienen una metodología muy particular. Estamos hablando de metodología o también material y métodos, por si acaso, para aclarar eso. Ahí tenemos, por ejemplo, en el contenido, tenemos el protocolo registro en la OSF, en el Open Science Framework. Yo tengo que registrar, como lo había mencionado antes, en una sesión pasada, tengo que registrar mi proyecto o el
preproyecto, si lo podría decir, en esta página web. De manera gratuita, por supuesto. ¿Para qué? Para que sea socializado a nivel de ciencia. Otro de los contenidos son los criterios de elegibilidad, y aquí hablaba sobre la pregunta PSS, no la pregunta PICO, sino la pregunta PS, población, y que tiene que ver con el contexto y con el contenido, ¿no? Y entonces aquí hay un pequeño error, esto debería ser CC. Y los filtros que tienen que ver con el tiempo, en el idioma, y así sucesivamente. Fuentes de información, como ustedes ya saben, las 5 bases de datos más importantes. La estrategia de búsqueda, que está dado por un algoritmo equilibrado en cada una de estas bases. La selección de estudios, en este caso utilizamos un software que es el Ryan IA. La extracción de los estudios, mencionando que se va a utilizar una ficha de recolección, y la síntesis de resultados, que explica cómo se van a analizar estos datos, cómo lo voy a resumir. Aquí se detalla exactamente lo que se va a hacer. Ojo, ya que estamos en una revisión sistemática, no se va a hacer ningún análisis estadístico ni metaanálisis, por si acaso, solo para aclarar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay 7 criterios en el contenido. Ojo, recomiendo que estos sean de esa manera registrados. A veces en algunos artículos cambian su posición, y eso ya sería de acuerdo a cada plantilla de cada revista. Sin embargo, este es el criterio de de los criterios de los estándares del grupo Prisma, ¿ya? Para Scoping Review. La redacción, como le comentaba, también es similar al estándar. Se trata en prosa, en tercera persona, en tiempo pasado indicativo, y la extensión va entre 1,5 páginas a 2, y aquí los párrafos donde son mucho más extensos son los criterios de elegibilidad, la estrategia de búsqueda y la selección de estudios. Un promedio de 10 párrafos calculados, ¿no? Considerando que la selección de estudios es el más largo. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí comienzan por tipo de estudio, aquí la base de datos, los criterios de inclusión, los análisis metodológicos. Aquí utilizan una evaluación, ¿no? por una guía, ¿no? de Gray. No es prescindible, como les dije, aquí hacen por Gray, nosotros lo podríamos hacer por riesgo de sesgo. Eso es opcional, como les comento. Y a datos a que considerar, o sea, cuáles son los datos que yo voy a ingresar en mi ficha de recolección, y finalmente cómo lo voy a presentar. Ahora vamos a ver los resultados. Los resultados, el contenido es, primero, la selección de estudios. Tengo que manifestarlo a través del fluxograma de Prisma, desde que recogí los datos en los archivos diferentes, en RIS, en PubMed, y los subí al sistema del Ryan, y creé mi fluxograma de Prisma y cuáles fueron los que fueron seleccionados. Ahora también aquí voy a expresar las características de los estudios, una tabla de descripción, opcionalmente una tabla de riesgo, sea por ROP2 o sea por otra metodología. Como les comenté, es opcional, pero sí quiero aclarar acá que en los resultados se debe mostrar exactamente el hallazgo que se ha mapeado, o sea, cuál fue el gap que se encontró, esa pregunta que se hizo sobre ese vacío que se encontraba en la temática, cuál es el hallazgo que se encontró en común en la mayoría de los estudios. Y ahí yo lo puedo hasta categorizar o dividir según las preguntas que haya hecho en investigación. Es decir, relacionándome a mi objetivo general o específico. De ahí que es recomendable no dar solamente un objetivo general, sino específico. Sin embargo, aclaro esto porque
la mayoría termina colocando objetivo general al inicio, pero ya después se va dando cuenta con el resultado que necesitaba detallar en categorías o en subtemas. Bueno, la redacción se hace en tiempo pasado, en modo indicativo, y aquí es la parte más extensa, porque hay que colocar gráficas, figuras, tablas, muy aparte del texto. Entonces, este tiene la mayor extensión, usualmente 4 páginas. Aquí pueden ver el texto, el fluxograma de Prisma. Aquí vienen una tabla, estas tablas son muy grandes por lo general y donde tienen en las columnas diferentes opciones, como por ejemplo el título, el autor, el tipo de estudio, el país de procedencia. Estas tablas son eminentemente descriptivas y aquí opcionalmente le he colocado la evaluación de riesgo de sesgo por la herramienta ROC2, que como les dije es opcional. Vamos ahora a la discusión y conclusiones. La discusión porque la pongo junta porque eso es lo que se prefiere en la mayoría de artículos. Algunas revistas la separan y otras la incluyen dentro de la discusión. Bueno, aquí lo vamos a incluir en este caso. Primero ¿cuál es el contenido de la discusión? Aquí el primer párrafo es una síntesis de mi resultado. El segundo párrafo o los demás párrafos y que tiene la mayor extensión es discutir el significado de los hallazgos en el contexto más general. ¿Cuáles fueron los gaps que se investigaron? ¿Qué implica en la práctica médica esto? Porque nosotros estamos en el área médica clínica. ¿Y qué se necesita más investigar en esto? Aquí sí se tiene que ahondar profundamente en esto y yo creo que ese es el motivo y la razón de que se haga este tipo de estudios para nosotros primero saber qué está pasando en esa área que es vacía. Segundo, cómo podría tener un efecto en la práctica médica y cuánto yo podría investigar más. Por supuesto, también hay que mencionar las limitaciones de la revisión metodológicas, como por ejemplo el poco acceso a las bases de datos, por ejemplo que no se explore en literatura gris. Y bueno, finalmente la conclusión, aquí la estoy incluyendo, como mencioné al inicio, que debe de responder directamente a los objetivos planteados de la introducción. Entonces, también yo puedo sugerir futuras investigaciones de revisiones sistemáticas o investigaciones primarias. Resulta un poco reiterativo esto porque ya en la discusión se aclara esto en la interpretación e implicaciones. Sin embargo, opcionalmente lo pueden volver a reiterar si ustedes quieren. Lo usual no es hacer eso, ¿ya? Es hacerlo en discusión y solo en conclusión ir directamente a responder los objetivos planteados en la parte introductoria. La redacción se hace en prosa, igual, en el tiempo presente para discusión y en el pasado para el caso de la conclusión. Y la extensión abarca en general entre 1,5 páginas a 2. Puede ser hasta reducida, puede ser hasta de 1 página. Eso dependerá del área y de la profundidad de este Scoping Review. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes una discusión bastante corta para mí. Sus conclusiones que los dirigen a la parte clínica y a la parte de investigación. Probablemente esta discusión esté estas conclusiones están entremezcladas con la discusión. Esa es la razón por la que la discusión es demasiado extensa. Y finalmente hablamos de las referencias. Aquí utilizamos tanto para las citas como las referencias el estilo Vancouver. Se habla en la mayoría de las literaturas en un promedio mínimo de 50 y máximo de 100 referencias de los últimos 5 o 7 años. Todos deben tener un link o un DOI y no se debe utilizar, y esa es mi recomendación, ni tesis ni libros, ¿ya? Por lo general.
casos muy excepcionales hay que utilizar libros. Tesis, yo sugiero que si fuera tesis, una tesis doctoral, sí, podría serla. Aquí, por ejemplo, ustedes ven este artículo, tiene 51 referencias. También hay una cápita que lo voy a aclarar, que se llama, lo llamo otros yo, y aquí en este otros es información adicional que puede estar contenida en el artículo. ¿Sí? Por ejemplo, anexos, donde se detalla la estrategia de búsqueda para todas las bases de datos, o sea, el algoritmo, tanto para PubMed, para Embase, Scopus, Web of Science, el formulario de la extracción de datos, o el charting for, como le dicen en inglés, y cuestiones ya ligadas a autores, como por ejemplo, cuánto fue la participación de los autores, que a veces va en una hoja aparte, los conflictos de intereses, que rara vez ocurren en el exploring, en el scoping review, y otras opcionales como la confidencialidad de datos, que es raro en el scoping review, y que aclaro esto porque algunas veces se subvenciona, ya se está subvencionando las revisiones sistemáticas en la mayoría de países en desarrollo. Acá ya se está mencionando en Chile subvención por este tipo de trabajos de investigación, y por supuesto un poco más largos, no cortos. Y una cosa que también quería aclarar, que no se necesita del comité de ética. Esto es una cuestión de forma, porque dicen todas las investigaciones deben pasar por el comité de ética. Perfecto, yo creo que está bien, pero no es una necesidad en este tipo de diseño, por si acaso. Aquí tienen, por ejemplo, la estrategia de búsqueda en PubMed, como debería haber colocado como un accesorio, un anexo, la ficha de recolección también acá un ejemplo. Eso sería todo. Muchísimas gracias, señores alumnos. Esta sesión ha sido bastante larga. Las recomendaciones generales están en que uno comience ya a redactar su introducción, y luego la metodología, que sería en esta unidad, ¿no? En la segunda unidad, y en la tercera dedicarse ya a los resultados y a la discusión. Eso sería todo. Agradecer por su atención. Muchas gracias y hasta pronto.